queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucue Upore. Como siempre estamos visitando a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos aquellos que nos van dejando cosas tan hermosas y sobre todo mirando ese lindo esfuerzo, ese lindo camino que también ellos han realizado. Y esto para nosotros es un gran aliciente, especialmente para los hijos, para los nietos, para los bisnietos y en fin, para toda nuestra sociedad. Por eso en este hermoso objetivo de escuchar y conocer cómo ellos granito a granito fueron construyendo su familia, fueron construyendo el porvenir también de lo que hoy nosotros tenemos en nuestra nación, lo que tenemos en nuestro querido Paraguay. Así es que muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa en este día. A ver, medio oro y lento y nadie. No, pero podemos calentar. Podemos calentar, tenemos todo para calentar del ambiente. Bueno, vamos a comenzar un poco con las damas. Primero, tu nombre, dónde naciste, tus hermanos. Me mando hablan de abuela, Umiara y Guayepepa. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, padre, por visitarnos. Soy Saturnina Benítez, nacida acá en Trinidad. Estamos en Trinidad. Estamos en Trinidad, Santísima Trinidad. Sí. Y en verdad que yo nací en Ceballos Cuesta. Ceballos Cuesta, que está aquí vecino, ¿verdad? Es todo de Trinidad. Seguramente que en aquel tiempo era luego más todo Trinidad. Es hasta ahora. Hasta ahora luego Trinidad. No sé, ellos no tienen otra municipalidad, no tienen. Mira. No, todo depende de Trinidad. De Asunción. ¿Y tus padres, Nina? Y mis padres... ¿Eran de aquí, de Trinidad también? Mi mamá, sí, de acá de Trinidad, pero mi papá es de... Patiño. No, de Patiño. Hacia Areguá. De Zapucay. Zapucay. En Zapucay nació mi papá, en Zapucay. Sí, y luego él vino a Asunción porque él es músico. No me digas. Él es músico militar. Militar era. Sí, militar, músico. De la banda de músicos del regimiento escolta presidencial. A la cuenta. Era un poco. Sí. Y mi mamá y mi abuela era de Piquetecue, mi abuela. Sí. Y entonces ellos vinieron a quedarse acá en Trinidad y mi abuelita trabajaba en Ceballos Cue, en la Lievi, que era antes la Lievi. ¿Qué país es la Lievi? La Lievi es una fábrica de hacer vestidos, ropa. No, era de procesamientos de productos de carne. De carne. Sí, otro lado te dice sardina. Y traían de Inglaterra. No la cuenta. Sí. Acá se producía y se llevaba. Se llevaba a Inglaterra. Sí. Mira un poco, che. Bueno, y ahí trabajaba mi abuela como ella hacía chipas, hacía sopa, hacía de todo y llevaba a vender ahí a la gente que trabajaban en la Lievi. Entonces por ahí mi mamá y mi papá se casaron y entonces mi abuela dijo el único lugar donde se podía llevar y rápido eran Ceballos pues. Claro. Así es que ahí yo nací. Ahí nací. Y te acordás un poquitito, ustedes tenían, por ejemplo, la escuela More y Yapó, o tenían sus capillas, la iglesia donde nosotros nuestra iglesia principal siempre fue la iglesia Trinidad. Trinidad, ya. Esa fue ahí siempre. La catequesis, formación, primera comunión. Todo la primera comunión, la primera comunión hacían allí. Yo entré en el colegio Santa Marta. Ya. Porque mi papá, como trabajaba en el regimiento escolta, entonces él me llevaba a la escuela, desde el primer grado a Santa Marta. A Santa Marta, sí. Que queda por ahí cerca. Queda sobre Juan de Salazar. Juan de Salazar. Casi San José. ¿Y qué? ¿De algunas religiosas? ¿Monjas? Sí, monjas. Las monjas de Santa Marta. Hasta ahora existe, padre. Mira un poco. Hasta ahora existe. Y esas monjas están también en Cacupé. Entiendo. Esas mismas monjas están en Cacupé también. ¿Y qué tal? ¿Reñe forma parápico? Por lo visto, ahí yo hice mi primera comunión. Ya. Ahí, claro, normalmente se hace así en la escuela y colegio religioso. Yo hice ahí mi primera comunión
Y cuando hice el 5º grado, mi papá ya no me iba a poder llevar. Entiendo. Porque ya tenía más compromiso, entonces me trasladó en Nuestra Señora de la Asunción. Acá, Entiendo. en la Normal 3, que era antes. Normal. Ahora en Nuestra Señora de la Asunción. Entiendo. Bueno, ahí yo terminé mi primaria, 6º grado. Sí. Y ahí nomás ya comencé el básico. Claro. Y luego terminé ahí la normal. Entiendo. Porque ahí era todo completo ya hasta terminar la normal. Y fui maestra. Eso te iba a preguntar. Soy maestra. Sos maestra. Soy maestra. Con razón, dañé morado, bien. Como una buena educadora. Por detalles. Por detalles, sí. Bueno, vamos a conocerle pues, a tu señor esposo aquí. Ustedes me dijeron cuántos años de matrimonio. 56 años de matrimonio. Agüero Guatá, 57 años. Y además le veo muy joven, che. Le veo muy joven a usted. 80 años. 80 años. Pero Sí, Peña mantiene por ande. No, me cuida mucho. Te cuida mucho. Pero dentro de la casa. Fuera de la casa. Anda, haz lo que querés. Está bien. Bueno, a ver vos, tu nombre y vos para dónde naciste. Vamos a conocer un poco. Yo nací en la Cruz Roja, Asunción, Paraguay. Mi nombre es Adalberto Amancio Machuca Méndez. Ya. Y Pucula será. Naciste entonces aquí. ¿Y tu padre y ese dónde era? El viaje antes era en tren. Sí. Porque mi mamá es de Ipacaraí, pero de Ipacaraí. Nació en Pirayú. En Pirayú. Espectacular. Pero vivió en Zapaitela. Exacto. Yo viví en Ipacaraí, en el Don Bosco. Ahí, exacto. Bueno. De allí yo me iba a comprar uva. ¿En serio? ¿En serio? ¿En el Don Bosco? Claro. Para Carabelli. Exacto. Sí. Bueno, mi primaria, como mis padres se casaron con la ipacaraídense, pero mi padre era acá de la zona de Loma Puetá. De Loma Puetá. Y bueno, allí mi abuela vino a comprar tierras, un total de 3 hectáreas, y allí se posicionaron. En Loma Puetá. En Loma Puetá. Bueno, allí yo crecí, hice mi primaria y también hice mi primera comunión en La Piedad. En La Piedad. Bueno. ¿Y venían entonces de allá de Loma? En tren, todo es en tren. En tren, todo en tren. El ómnibus era. Y eso que todos los días había el tren. Todos los días. ¿Una vez al día o no. más? A la madrugada. Sí. A la siesta y la noche. Ya. 3 veces por lo menos. Ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Bueno, cuando cumplí el 4º año, vino mi abuela a llevarme con ella, con otro hermano, porque ya éramos 6. Ya. Bueno, y terminé. ¿Y dónde te llevó? ¿Dónde te llevó? En Ipacaraí. Ipacaraí te fuiste. Sí. Allí desarrollé. No me digas. Allí terminé la primaria. ¿En la Escuela Honduras. Escuela Honduras, sí conozco. Y luego pasé para el primer curso en Itagua. Itagua. De Itagua, el tío mío, que es el papaguazú nuestro, bueno, de Yarejotama, Paraguay. ¿En qué? Sí. En tren. Todo era tren. Todo era tren. Sí, espectacular. Y me inscribió en la Normal 2. Entiendo. Yo no sabía, no entendía un coño. El campesino, pues así, no tiene información. Claro. ¿Qué información se tiene? En aquel tiempo más difícil. No, mucho más difícil. Claro. No había periódico, la radio se escuchaba de tanto en tanto cuando uno tenía tiempo, pero ya no hay tiempo. Porque era difícil, ni esa radio transistor chiquitita cuando no, eran grandes. Comían de droga, me maté, tú eres como. Sí, enchufado, ya, a pebre. Tal es así, cuando vine para el 2º año, ya en Asunción, todo era viajar en tren. Claro. Todo, y ahí terminé en la Normal 2 como profesor primaria. Entiendo. Terminé. Profesor primario. Y sí, ella también es profesor. Y por eso. Y viajábamos inclusive de tanto en tanto juntas. ¿En serio? Juntos. Pero ella ni se miraba. No. Al comienzo. No, ya tú caes. De vagón en vagón, viejo. No, mentira. No, mentira. Está bien. 10 años no viajo a nuevo país. Sí. ¿Y qué es lo más lindo, doña Nina, que recordar así de tus padres, de tus abuelos, así que te regalaron, digamos, como formación y como educación sobre todo?
Y la verdad que ellos, mis padres eran muy humildes, Sí. porque los dos se sacrificaron mucho, porque mi papá, como estaba ahí, era músico, era muy sacrificado su trabajo, claro, porque claro. ellos tenían que andar a pie con Sí. la banda de músicos. Ya les agarraba la lluvia, les agarraba el sol. Claro, Otra claro, vez claro. andando por ahí detrás donde tenía que ir el presidente de la República. Ah, ya. Entonces era muy sacrificado. Claro. Y mi mamá era modista. Entiendo. Entonces ella también muy sacrificada. Hasta que después tengo un tío que es el hermano, el cuñado de mi mamá. Entonces le dijo, ¿no querés trabajar en una oficina? Claro. Porque claro. era no había mucho progreso en la casa y todo. Sí. Entonces él le llevó al Palacio de Gobierno a mi mamá a trabajar. No me digas. Entonces ella ahí se jubiló. ¿En serio? Mi mamá ¿Y qué hacía en el Palacio de Gobierno? Ella era secretaria estaba como secretaria, Pero recibía a la gente, algo sí, así. ella documentos, más documentaciones, porque era del gabinete militar. Al del gabinete. Sí, del gabinete militar. Entiendo. O sea que estaba con el Argaña, con el que falleció en el... falleció en ese tiempo. Bueno, y ahí ella estaba como secretaria. Entiendo. Bueno, en fin, comenzó a trabajar ahí, y mi abuela, Sí. que vivió hasta hace 20 años nomás por ahí que falleció ella, Sí. era la que nos crió ya a nosotras. Claro, ya claro. quedó con nosotras, pero antes el horario era de 7 a 12 de la mañana. El era de trabajo. de trabajo, solo Pues eso ya era a cuidar a los tarde ya hijos. a cuidar a los hijos o a seguir trabajando. Entiendo. Y La bueno, casa. y en fin, ella siempre, mi abuela, que siempre fue la que nos crió, nos llevó a la misa siempre. Yo era la mayor, yo Sí, soy la mayor. ya. Entonces, ¿qué pasa? Que mi abuela todas las tardes, ya que misa jape. Claro, Y claro. todas las tardes nos íbamos a la misa. Aquí entonces en Trinidad. Acá en Trinidad, ahí. Y don Alberto, ¿y ustedes cuántos hermanos son, don Alberto? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. 4 varones y 2. 4 varones. Yo soy el mayor. ¿Vos sos el mayor? Sí. ¿Y tus Y hermanos dos hasta ahora viven todos los 6? Todos viven. Ah, mira hasta qué hoy. pinche. Hay Me uno dijiste que que tenía ya tuvo- 80 años. Sí, señor. Qué Uno de los hermanos le tomó ya ACV Ah, y él ya no habla. Ah, ya Está no en la colmena. está en la colmena, sí. Y después los otros están todos por acá. Qué bien. Bueno, estamos así visitando esta familia, el señor Alberto y la señora Nina Benítez y Machuca. Le dicen Alberto, Machuca. sí, Machuca. ¿Quién le machuca a quién? En la casa, Manda. la que manda. Y sí. Y en la calle, libre. Muy bien. Volvemos nosotros enseguida con más ñande Upucue, Puporén. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upucuepu por ahí. Estamos visitando, estamos en Trinidad, me dijeron, En ¿verdad? Trinidad. Morave, Barrio San Pascual. Barrio San Pascual. Ah, sí, Pascual. hace poco estuvimos Sí, San Pascual sí. Bailón. Sí, acá es cerquita. barrio de Asunción. Cerquita, barrio de A una Asunción. cuadra A una nomás. cuadra nomás ustedes están de la capilla, San Pascual Bailón. Bueno, ahora la gente, y yo también quiero informarme un poco, ¿cómo comenzó? Porque usted, Pigüero Guatá, 57 años me están diciendo de matrimonio, imagínense, 57 años de matrimonio, qué maravilla. Pero dice que las mujeres son las que mejor cuentan eso, ¿cierto, Pico? Te digo, don Adalberto, Málamo, No, en la casa estamos. Es ella la que... Ella es la que cuenta. Sí. ¿Dónde se conocieron? Contanos un poquitito, En ¿cómo el fue ómnibus. el primer vistazo? Viajando. Bueno, según él dice. porque Según él. Yo ¿O no no te me acordás? acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí. Que nos conocimos en el ómnibus. Sí, Porque resulta que nosotros no teníamos mucho medio de transporte para viajar. claro, claro. Siempre era uno o dos, o que venían de emboscada, o que venían interior del país. Del interior Ah, del del país. interior, De para ir hacia acá, el centro. Para ir hacia el centro. Y nosotros, como yo vivía enfrente al jardín botánico. Sí, Acá frente al jardín botánico. sí. Entonces, tomábamos un ómnibus que venía de Roque Alonso. Sí. Bueno, y según dice él, que él también viajaba en ese ómnibus. Ah, sí. Pero yo De tanto no en me tanto. acuerdo De de tanto en tanto. tanto. Ya, sí. ya. Bueno, y entonces, porque yo después, cuando ya era más grandecita, mi papá ya me dejaba que vaya en el ómnibus Sí. sola hasta Sola, hasta tu escuela, tu hasta el colegio, hasta el hasta el colegio Santa Marta. Sí. Pero después ya, el sexto grado ya sola. Claro. Cuando eso ya teníamos la línea 6. Sexto grado, ya te ibas sola. Sola, sí. Mira un poco. Bueno, en aquel tiempo. Sí, las ya era mucho niñas, respeto, mucho mucho respeto. respeto. Ahora ya no. No, ahora Es un casi peligro. hasta el último curso le tiene que dar a su padre. Sí, hasta ahora. Ahora es así peor. son. Así son. Y bueno, La él seguridad. dice que por ahí nos conocimos, pero realmente ya... Eso según Alberto. Según él. Ah, según Nina. Y yo no me acuerdo. No, Solamente No, ya después ¿sabes de por ser qué, grande. A ver, vamos a escucharlo ¿Sabes por ahora. qué, Alberto. padre? Completar. Porque ella, en aquel tiempo, Sí, es una de las damas que estaba en desarrollo, sí, porque fiesta no había en el barrio. Claro. Solamente era Rubioñú, sí, Biguá, sí. Sajonía. Ya. Ese es para todo el año. O te va uno de los tres o no te va a ningún lugar. No, a ningún lado. Es así. En cambio ahora es todo el tiempo. Claro. Es Y en totalmente todo lugar. diferente. Y en todo lugar. Cualquier esquina, vamos a ir de No. Servicentro, llevemos ahí de... Sí. Ya, Jorge, imagínese. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo ya tenía a la vista. O sea, vos le veías en el colectivo. según vos, Y colectivo. a una vez ya hablábamos, y viajábamos, mira, nos juntábamos juntos, sin ningún inconveniente. Claro, como claro, es natural como todo pasajero. Claro, claro. Y en aquel entonces se respetaba tanto Sí. a los estudiantes con más razón. Y vos también te ibas al colegio entonces. Vos En estabas aquel viniendo- entonces, Sí. normal, lo que estaba Sí. un poquito más aquí al lado de su poquitito más colegio. allá, claro. Y nos encontrábamos inclusive en la parada del ómnibus. Claro, que esperando, estaba al claro. costado de San Roque. Entiendo. ¿Se da Eso sí se acuerda ya ni. Eso No, sí, ese bueno. ya, ¿ves? Más o ¿Ves? menos. Ya comienza. Ya, Racio, la ¿Y cuánto, amnesia. cuando estaba en el sexto grado ya? Sexto grado. a la Pero- cuenta. y bueno, y yo ya 12 estaba. años tenían. Y yo ya 12. estaba en el segundo curso.
Ah, sí. Ya sí, vine de la un poquitito campaña, pues ya. mayor. Yo más. Vos tenés 80 y vos, Yanina, 70. 75. 75. 5 a la años. cuenta. Qué maravilla, che. 5 5 años. años. Y desarrollamos. Y yo me recibí también de maestro y ya inmediatamente fui contratado por Salesianito. No me digan. ¿En el colegio Entonces, Salesiano? sí, No, yo entonces, tuve 2 años ahí. 16 yo y 17. Enseñé hace en poco. un periodo de 5 años. No me diga. ¿Y qué Y mi enseñaba? compañero- ¿Colegio, escuela? Estaba en la primaria, Sí. estaba en la secundaria. No me diga. Y ya en ese interín ¿Quiénes también, eran los sacerdotes que estaban en ese momento? el ¿Te padre acuerdas? Cubilla, Pay Cubilla, sí. después el... Pay Pay Pedretti, Pay exacto, Viedma, Viedma, Ayerra. Viedma. Mira Hasta qué ahí. bien, che. Hasta ahí te acordás. Hasta ahí. Sí. Después ya mi compañero de estudio, yo ya era matemático, sí, sí. estudiaba en la Católica. Entiendo. Y bueno, mi compañero había sido que era el administrador del Ministerio de Educación. No me- Yo no sabía. Ni sabía, y era tu Y compañero. estudiábamos juntos, Claro, claro. estudiamos, pero jamás tocamos ningún tema. Claro, claro. Todo estudio. Sí. Porque nosotros para diciembre terminamos francamente el curso. No me- Y solamente me quedaban algunas materias. Eso lo era más en la sencillo, Universidad Católica. católica. Sí, sí, sí. Termino matemática, ingreso ya como funcionario del Ministerio de Educación. Él ya me lleva, Entiendo. Sí, sí, sí. considerando mi conocimiento, formación, mi formación. claro, tu Entré título, en el departamento tu de preparación. estadística. Sí. De allí ya me designó para otra escuela y de allí renuncié porque ya entré en el banco de fomento Ah, en la estuviste. parte de computación. Entramos en una intensa O sea que te intensa formaste también en capacitación computación en ese tiempo. Estaba comenzando. en Paraguay. En Paraguay. Por Somos eso. el primer grupo Sí. en aquel entonces. Del estudio de computación. Así es. Que tenía que estudiar todavía sobre el Era- logaritmo y todas esas era- cositas. Oye, el ya con concurso- dibujito nomás ya. Hoy dibujito nomás apretar y ya se No, abre. ya. El concurso era aproximadamente con 150 acanguas. Sí, 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 sí. Y nos quedamos entre 9, 9. De todo. de los cuales yo era el número 5. Mira un poco. Y doña Nina, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Terminaste tu primaria, tu Mi secundaria? primaria, mi secundaria y estudié y usted estuvo conmigo, padre. No me diga. Yo. En la Universidad ¿en qué año? Católica. En la Universidad Católica. Sí. Ah, Fue mi compañero usted en la sí, universidad. sí, 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 sí. no me Porque diga. todos ustedes hacían su curso primero en la universidad. Sí, 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 Y después sí, sí, o venían de... Claro. ¿Y qué parte estudiamos? ¿La parte teológica? ¿La parte Ustedes religiosa? teológica. Sí, Yo- sí, sí. porque sí. estábamos todos juntos en un solo salón Sí, 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 el sí. primer año. Claro, Y claro, yo hice ese primer año. Ah, ya. Y ya, después la parte en la, básica, la sí. parte básica. Después y ya se dividía. Ya ¿Y no me qué fui seguiste? más. Ah, ya no me fuiste. fui más. Ah, ya no fuiste. Ya no me fui más porque ya había inconvenientes familiares, que era lejos, que cómo venir. Claro. ¿O ya tenía tus hijos en ese momento? Todavía, Ah, todavía no. ¿Pero ustedes ya se Nosotros casaron nos ahí o casamos- todavía no? Ya nos casamos. No, Ya, no todavía. no, todavía no nos casamos. No, todavía no nos casamos, pero mamá ya comenzó a ser más complicada porque vos El sola, celo, el claro, celo claro. y todo El eso. celo. Y Entonces, se que yo- le conocía ya le él. conocía, Ya, él entonces no decía, quería que sea peligroso es peligroso, no quería no quería hacer nada. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Sí. Para que sepa, padre. Ya ella pues yo le contaba quién era Claro, claro. la distinguida dama que Sí, me estaba sí, y que sí, yo sí. estaba procurando de conquistarla. Sí. Porque ya le conquistaba yo, pero hay varios pajaritos Ah, dentro del barrio. Mirando Entrando. a la cuenta. Entraba y ella y- miraba a los otros pajaritos. Todo. ¿Qué ocurre? Mi mamá me decía, bueno, Ani no le engañe a la chica. Mira qué lindo, chico. No le engañe. Y Ani que hay cuá, porque mi mamá era maestra. Entiendo. Ah, Que mi también, papá no le permitía enseñar porque la mamá la señora era de la casa. maestro. Entiendo. Claro. No claro, podía salir. Claro, claro. Y éramos 6 hermanos. Sí, sí, sí. De manera que en aquel entonces yo seguí estudiando, Claro, claro, ingreso al banco y seguí con contabilidad, claro. administración, banco, Sí. todos esos cursos, auditoría.
Qué maravilla. Y seguí la... Y Que eran los gracias a primeros, eso, imagínate, esa era una gran innovación en aquel sí, tiempo. Que no, estaban- yo seguí estudiando. ¿Y vos dónde enseñaste, ñanina? Y yo enseñé en la escuela Uruguay, Sí, estuve un año, Fray Bartolomé de las Casas, Sí. que quedaba cerquita del río, entiendo. cuando eso quedaba cerca del río. Sí, sí, sí. Y después ya cuando él pasó al ministerio, él pasó al banco, Sí. entonces el padrino, porque después nosotros ya nos casamos, ¿verdad? Claro, claro. Cuando yo ya enseñé, ya estábamos casados. Entonces me fui al Ministerio de Educación, también. me fui en reemplazo de él. Ah, entiendo. o sea, yo como tenía él- que renunciar. Claro, claro, cuando va al banco, alguien Sí, tiene sí. que... Entonces él renunció, O sea, renunciar. se aprovechó de ese lugar. Se aprovechó Sí, de ese sí, lugar, sí. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos dos nenas, Dos nenas. dos señoras ya. Sí. Y Gila María, que es la mayor, y Con tiene dos dos hijos. Dos hijos también. Tienen dos hijos, una niña, una chica, Que que ya es está enfermera, casada. Ah, mira licenciada que- en enfermería, Sí. y el varón que es abogado y escribano. Ah, mira que... Y la nena, la enfermera, tienen dos niños. También. Sí. Dos a dos. Dos a dos. También dos ahí, Curi. Sí, y el otro, ellos también Somos de son corta una nena y un familia. varón. Ellos Ah, tienen, también. Sí. Varón y mujer. Bueno, y la otra es Laura Analía, y ella tiene un solo hijo. Ah, un solo hijo, Sí, sí. sí, sí. Y Gila es licenciada en contabilidad, Y ya tienen nietos y ustedes. ya tenemos bisnietos. Hasta Nietos y mis nietos todo. también. A la cuenta. Por eso le digo, mi nieta enfermera Sí. tiene dos hijos Ah, también. la nieta ya era La esa. nieta, sí, Entiendo. enfermera, Ok. sí. La O nieta sea que no- bisnieto. ¿Y cuántos años ya tienen los bisnietos? Y el varón tiene 13 años. A la cuenta. Sí. Bisnieto. Bisnieto. A la cuenta. Y la nena Sí. tiene 9. 9. Sí, sí. 9. Dos bisnietos. Dos bisnietos tenemos. Por ahora. Sí, Entonces por ustedes van a ser tatarabuelos y nada. ¿Y Ojiera? No sé. Porque yo les veo muy jóvenes a Vamos a ustedes. ver, padre. Demasiado bien les veo. Pero ya se suma. No, la rodilla, eso es una el corazón, el alma, la vida, la alegría que veo en el rostro. de Estamos ustedes. así, padre. Sí, sí. Gracias a Dios. Y mi otra hija también es, no terminó, o sea, no retiró su título ella Sí, sí, sí. de licenciada en contabilidad. Ah, Ella está. siguió en la Universidad Católica. Ya, ya. Sí, la segunda, la Sí. primera en la nacional, pero la segunda en Y, la y- católica. y la formación, don Alberto, que tal con los hijos, con los nietos y ahora con los bisnietos. Bate coba, si uno compara La los mía la, tiempos. mía la mandaba. Ellos hacen lo que quieren. Ahora, Sí. ya la diferencia. Ya la diferencia. Sí. Pero son Nosotros- buenos, pa. Son buenos, pa. Son buenos. Son buenos Son muchachos. buenos. Son estudiantes. Nosotros antes teníamos disciplina. Claro, claro. Y todo era por hora. Claro. Por el trabajo. Claro. Yo me desarrollé con los empleados Claro. de la casa. Así mismo. Y después ya me iba surgiendo. Claro. Y ya mis abuelas Sí. fallecen y ya todo terminó. Y Claro. todo se vendió. Claro, Y quedamos, yo esto felizmente cuando era soltero compré. claro, claro. ¿Sabes cuánto me costó? Entonces, 900 guaraníes. 900 guaraníes en aquel tiempo. En aquel tiempo. Y yo trabajaba en San Pero también Lucianito. el sueldo era 4.000 guaraníes. 4.000 guaraníes. Sí, por pero eso. dineral yo tenía. Y claro, No valía la plata, imagínese. no es como ahora. Así es. No, Bueno, un mensaje, ya la Yanina, diferencia. un mensaje para los jóvenes, para los matrimonios. ¿Qué mensaje? Y don Alberto también. Y bueno, a los jóvenes yo les digo que tengan mucha paciencia, porque los jóvenes hoy en día no se aguantan mucho tiempo. Un tiempito nomás, después ya se acabó todo. Y se llega al tiempo que nosotros estamos llegando con mucha paciencia. ¿Verdad? No sé yo si soy yo, 57 años. 50 prácticamente Sí, 56. sí, sí. Pero no sé si soy yo la que depende mucho del carácter de las personas. También. Porque si el joven o la joven tiene mal carácter, no va a aguantar mucho tiempo. Claro, Porque claro. hay muchas etapas que uno tiene que ir pasando y superando. Claro. Porque tener hijos, después chicos, no tener empleada, porque uno trabaja. Claro. Hoy en día todo el mundo trabaja. Claro. Trabaja la mujer sí, y el sí, hombre. sí, y entonces tiene que haber mucha paciencia, Mucha paciencia. y mucho
mucho coraje para pasar y sobrellevar todo eso. Claro. Don Alberto, ¿qué mensaje va a querer dar? ¿A quién va? A los hijos, a los nietos, a la sociedad, a los matrimonios, más va. El medio ambiente es netamente comercial. Sí. Nuestra vida también es el resultado de eso. Entiendo. Por eso hay que capacitarse. Sí, ¿Por qué el desvío de los jóvenes a las drogas? sí. No hay capacitación. Hablar fuerte. Anteriormente había 2 universidades, nacional y católica. Sí. Ahora hay Por todas partes. por todas partes. Hay tantas facilidades Claro. y los jóvenes no aprovechan. Entiendo. Ese es Era tan difícil, ¿verdad? Y lo que a mí me costó. ¿Quién podía ingresar? No, lo que a mí me costó Claro, claro, viajar. claro. Nosotros Hoy incluso ya tenés, en tu ciudad ya tenés las sucursales de la universidad. hay muchas facilidades Sí, y no se aprovecha. Esa juventud se pierde y ahí está el resultado como estamos. claro. Porque nosotros tenemos que capacitarnos para poder servir en la comunidad donde vivimos, desarrollarnos ahí. ¿Por qué después de jubilarme yo tengo una cooperativa? Entiendo. Y eso está al servicio de la comunidad. Claro, Y es ad honore para mí. claro, Solamente los jóvenes yo los formo para que sirvan claro. y se Dentro de su capaciten a la vez para ir mejorando el servicio. Claro, Y esto no es fácil, sí. pero tiene sus etapas. Es una Y ¿Qué dijiste? Una cooperativa que vos tenés, organizaste. Esto es gracias al leonismo. En serio. Ah, leonismo. Vos El también. leonismo, Ah, yo mira estoy- qué lindo. ella también es Ah, dama león. Ya, ya. De manera que nos hemos, gracias a la gobernación de aquella época, porque hace 20 años que estamos desarrollando. Que están con eso. eso. Ah, mira, Estamos qué lindo, desarrollando che. y en el barrio. En el barrio. Y eso es importante, Sí. porque Con estamos razón que veo demostrando- aquí el barrio muy organizado, muy lindo. Sí. El barrio estamos de ustedes. mejorando, Se nota. porque nosotros cuando Y vinimos se nota, acá, viste que cuando hay organización y cuando la gente, ¿verdad?, quiere hacer bien las cosas. Sí, el se servicio de cloaca, Sí. Lo hicieron ustedes. hace. A la ñana entiende de creo que cualquier Ay, pobre. extensión de como agua, de la cloada y extensión de agua, sí, también, Lo hicieron extensión de Ande, también. lo hicieron Y ustedes. sí, porque Todo. no había. No otra- había. No había nada. No había nada. Claro, claro. No había Y nada. así Se dan cuenta cuando uno se organiza, ¿verdad? Qué lindo que es. Les felicito. es Les el agradezco. esfuerzo que hemos Sí, hecho, sí, bastante ya. Y sigan adelante porque les veo jóvenes, vuelvo a repetir. Estamos Tienen mucho que hacer trabajando, todavía. estamos trabajando Estamos- por el sí. para que la comunidad siga mejorando, mejorando. Sí. Que- Y bueno, apoyamos a San Pascual justamente bueno. todos los que Y hacen. ahora si me se tienen que puede. apoyar a mí, Añan de Yarañeta. Sí. Arigato, no hay problema. No hay Bueno, problema. muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo ahora nuestro programa. Muchísimas gracias por recibirme, por Muchas hablar, gracias también. compartir un poco la vida de ustedes. Y como decíamos, Upo y Cuerpo y por eso siempre queriendo mostrar las cosas lindas y positivas, sobre todo, ¿verdad? Que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todos los que pasaron antes de nosotros fueron construyendo y dejando para nuestra vida. Así que les dejo la bendición también del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Upuicue Pupore. Vamos a saludar.